Señor está aquí. ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano y digan amén. Amén. Yo también lo creo. Nada, me llamaba el pastor ayer para compartir la palabra. Y la verdad pues que para mí es un honor poder compartir la palabra en mi iglesia, aunque es una responsabilidad muy grande. Ayer hablaba con el José, que estuvimos aquí en los estudios, y le dije que cada vez le tengo más temor a este lugar. Me provoca pues mucho temor, sabiendo que este lugar es muy reverente. Tengo un sentimiento de parte del Señor, con la única intención de hacerles bien. Yo me veo comprometido a predicar lo que el Señor me ha dado, y espero pues que el mismo bien que me hizo a mí a la hora de recibirlo, pues también le haga a ustedes. Voy a partir de un pasaje de la palabra, Mateo capítulo 26, versos 1 al 4, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y atención ahora, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Vamos a darle un aplauso para recibir la palabra. Amén. Para ponernos en contexto, anteriormente, para llegar al tiempo donde está establecido este punto, Jesús ha escogido a 12 hombres, principiando su ministerio, principalmente para que estuviesen con Él y estuviesen tiempo juntos, pero también para que fuesen participantes de su ministerio en la tierra. Habiéndoles llamado y pasando tiempo con ellos después de conocerles, llegó en el momento que Jesús decide llamarles amigos. Y les habló y les enseñó lo suficiente como para que ellos mismos supiesen de la manera que tenían que vivir y todo lo que tenían que abandonar. De la boca de Jesús salió una enseñanza que no tiene ningún desperdicio, cuando dirigiéndose a ellos les dijo así: misericordia quiero y no sacrificio, haciéndoles entender que la unidad y el amor tienen prioridad por encima de todo rito religioso. También les habló por parábolas y con mucha sabiduría a todos aquellos que le seguían cada día. Pero llegamos al punto donde hemos leído y faltaban 2 días para la Pascua, la fiesta más importante para el pueblo de Israel, ya que estaban recordando su salida de la esclavitud de Egipto, y entonces llegaba el tiempo donde lo celebraban, y esto hacía que los sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunirían en el patio de Caifás, como así lo dice la palabra. Y cuando se juntaban para esta reunión, hablaban acerca de cómo se debía de preparar todo: el templo, los sacrificios, las ofrendas y todas las cosas para la gran fiesta que tanto esperaban. Pero entre tanto también tenemos por otra parte a Jesús diciéndoles a los discípulos que en 2 días el Hijo del Hombre había de ser entregado. Estaba hablando de su propio sacrificio. Y en aquel patio de Caifás, aunque hablaban acerca de todos los preparativos, también había un cierto temor que este año se respiraba en el ambiente, ya que esta vez se respiraba algo diferente, se percibía en el ambiente. Y aquí llegamos al verso donde el Señor comenzó a ministrarme, que es del mismo capítulo, el verso 5 que lo hemos dejado. Lo retomo y dice así: en aquel patio donde pretendían prender a Jesús, decían así, pero ellos decían: no durante la fiesta, para que el pueblo no se alborote. A mí esto me quebranta. Están pretendiendo matar a Jesús, pero tienen una prioridad, y es que el pueblo no se nos alborote. Es decir, están preparando todo para la fiesta, ya que esto era a lo que el pueblo estaba acostumbrado a ver días antes, que todos los sacerdotes se reunirían en el patio de Caifás para celebrarlo todo. Pero claro, el ambiente ahora era diferente, porque la palabra nos revela algo, y es que la postura que querían esconder los religiosos ante el público, la palabra revela las intenciones silenciosas que esa conversación escondía, porque eran capaces de aparentar que hacían lo de siempre,
sin llamar la atención de nadie. Pero claro, había una silenciosa conversación que tenía un mal trasfondo. De la palabra dice literalmente, pero decían: no durante la fiesta, para que el pueblo no se nos eche encima. Qué bien sabían guardar la postura durante la fiesta religiosa. Eran tan buenos en el horario de la fiesta que nadie se daba de cuenta en el pueblo. Y yo me decía: Dios mío, qué cosa, viendo esto, hasta los hipócritas en el horario religioso saben mantener la postura. ¿Cuánto silencio sabían guardar, consiguiendo un ambiente tranquilo? Pero ahora, ¿cuánto alboroto se formaba esto en el corazón de Dios? Y yo digo, aparentemente hoy parece estar todo muy tranquilo, y ojalá que siempre sea así, que la iglesia mantenga fidelidad, pero también ruego a Dios que en la intimidad nunca seamos capaces de fraguar cosas que sean capaces de crucificarle, porque en una ocasión se cita algo en la palabra. Se cita en el libro de Samuel que la palabra de Dios escaseaba porque no había frecuencia en este tiempo. Pero se habla de la ofrenda de una mujer llamada Ana que la pedía con tanta insistencia que el Señor se lo tuvo que dar. ¿Cuál era? La ofrenda era entregar la vida de su hijo todos los días para que creciese en el templo. Y aunque este joven crecía con mala compañía y viendo malas cosas, sabía respetar porque le habían enseñado el arca de Jehová. Y aunque este joven crecía en mala compañía, lo demostró. Pero me llama la atención algo. La palabra a mí me enseña que Samuel estaba durmiendo a los pies del arca. Pero dice en el capítulo 3 y verso 2, atención: y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento. ¿Qué cosas? Que mientras un joven inexperto recién entrado en el templo demuestra respeto como para dormir a los pies del arca, hay un viejo religioso que tiene adoptado a su perfección un aposento. Siendo anciano ya, a Elí se le conocía como el juez y el gobernador de la tierra de Silo. Pero pueden leer el capítulo 1 entero de arriba abajo y habla del llamamiento de Samuel. ¿Y qué cosas? Que mientras se habla del llamado de un joven que se estaba fraguando y forjando en la santidad, ahora no se habla en ningún momento llamándole sacerdote al anciano religioso, solo lo nombra como Elí. ¿Por qué? Pues porque la palabra tiene que esconder a los religiosos cuando se habla de un llamado verdadero, porque mientras se habla de un profeta de verdad, los religiosos se tienen que esconder. Para el pueblo podía guardar la postura y el silencio que le convenía, pero a la palabra no hay quien la engañe, porque así como Samuel hizo que su verdadero llamado revelase la religiosidad dentro de la casa, así hizo la manifestación de Cristo, que hoy la palabra nos revele las intenciones que se escondían en el patio de Caifás. Y yo digo, cuando Jesús aparece, no hay nadie que pueda camuflar lo que realmente es. Ojalá se levanten hombres con el espíritu de Samuel, que saben revelar la religiosidad dentro de la casa. Pero digo algo, el arca de Jehová tenía la capacidad para matar repentinamente a Uza y también para bendecir a Obed-Edom en muy poco tiempo por el respeto que mostraba. Y de la misma manera, el arca de Jehová mató a Elí y a sus hijos en la guerra, pero también reveló un verdadero llamado. Dios quiera que respetemos el arca de Jehová en la casa, en el nombre de Jehová. Te amo, Jesús. Después de la reunión que había en el patio de Caifás, aparentemente todo estaba bien y con mucha discreción para que el pueblo no se alborotaría. Pero siguiendo el pasaje hay algo que me llama la atención, y es que cuando los religiosos quieren guardar silencio, llega el momento que dice así la palabra: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba ocasión para entregarle. ¿Cuánto daño me hacía leer esto? La palabra no dice en ningún momento que los sacerdotes obligarían a Judas ni lo buscarían para poder tramar un negocio por la vida de Jesús. Más bien la palabra me enseña que Judas se presenta delante de los sacerdotes por una iniciativa propia, sin que nadie le tenga que incitar. Y yo me decía, pero si formas parte de los 12 a los que Jesús ha escogido en su vínculo cercano para que disfrutan de su compañía, ¿por qué obtienes toda la información que hablan los religiosos para aprender a Jesús? ¿Por qué sabes todo lo que traman? ¿Dónde tienes el corazón, Judas? Y dice la palabra que habiendo acordado el negocio se fue y desde aquella hora buscaba ocasión para prenderlo. Qué poco valor tenía la amistad de Jesús para alguien que le tuvo tan cerca que compartía la comida del mismo plato. Ahora cierra un negocio de su vida por 30 piezas de plata. Este cálculo tiene un valor significativo en la palabra. El libro de Éxodo me enseña que 30 piezas era el precio de un esclavo. ¿Y qué cosas? Que Jesús, siendo un rey, le ofrece amistad a alguien que lo vende por el precio de un esclavo. ¡Ay, Padre! Y yo digo, ojalá que la amistad de Jesús, la que Él nos ofrece, la valoremos y no la vendemos por aquellas cosas que tienen el precio de un esclavo. Ahora, de seguido a esto, llega la institución de la mesa del Señor, la última remesa de Jesús con sus amigos. Y Judas tiene el salero de sentarse en la mesa. Y no se sienta en la esquina ni apartado donde no se pueda ver. Por lo menos escóndete un poco, cobarde. Pero ahora la palabra me enseña que tiene la capacidad de sentarse tan cerca que come en el mismo plato donde Jesús comía. Y dijo Jesús: uno de vosotros me va a entregar. Y ahora, cuando todos se preguntaban, ¿seré yo?, lo pueden leer. Literalmente hay un parón donde Jesús nos responde, pero si leemos detenidamente, después de este parón, tiene que decir, y dice Jesús: el que meta la mano en el plato, ese es. Y ahora sí, seguidamente responde Judas: ¿seré yo? Porque si Jesús no hace este paréntesis, quizás Judas guarda silencio y ahora habría hecho como que no pasa nada. Pero una vez más, Jesús revela las intenciones de los que guardan silencios diabólicos, como lo hacía el sacerdote Elí en el templo. Y ahora, cuando lanza la pregunta, le responde Jesús: tú lo has dicho. Porque participar de la mesa donde Jesús come, tarde o temprano revela las intenciones más silenciosas para los hombres. Y llegando el momento, vienen para arrestar a Jesús. Y esta vez vienen los guardias, no vienen aquellos que vienen y ahora quedan prendidos escuchándole hablar y se tienen que ir porque no podían prenderle. Ahora este negocio tienen que aprovecharlo. ¿Y quién viene? Los mismos que al principio hemos leído que estaban en el patio de Caifás. Dice la palabra, detrás de Judas venía ¿quién? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Y les dice Judas: mirad, vamos a hacer bien el plan. Esperar aquí y escuchar bien al que yo bese, ese es. Tengo que decir que el beso no era simplemente la señal que daba para que Jesús fuese la evidencia a lo que ellos esperaban. Un beso, déjenme decirle que tiene mucha más trascendencia en esto cuando lo estamos leyendo en estos tiempos. Un beso mostraba tres cosas: el respeto y honor de un discípulo, la lealtad y la amistad entre familiares y el reconocimiento público que demostraba la importancia de un rabino de quien se había aprendido. Pero lo que más me llama la atención es que también se utilizaba este gesto para una siguiente cosa, y es que cuando alguien cerraba un trato y quedaba satisfecho, este propinaba un beso en la mejilla del otro para hacer la firma de un contrato de que había quedado satisfecho.
¡Ay, Padre! Cuando Judas llega y le besa, le mira y Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Y no veo reacción por parte de Judas. ¡Judas! ¿Por qué no hablas? Y ahora tengo que decir que aunque se ve un negocio cerrado, cuando Judas le besa y ve un negocio cerrado, Jesús abre una nueva oportunidad de amistad. Por eso Jesús vuelve a hablar y le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, porque no solo delataba quién era Jesús, más bien estaba quebrantando una confianza públicamente, porque tradicionalmente un beso significaba amistad y lealtad, pero en Jesús se le ha revertido por traición consciente con el signo del amor. Y hoy digo, ¿por qué precio estás vendiendo su amistad? Jesús hoy te lanza esta pregunta: ¿a qué has venido, amigo? ¿A qué has venido? Valoremos su amistad en el nombre de Jehová. Judas no quiso aprovechar la oportunidad, de manera que la palabra, cuando venía para prenderle, atención a este verso por favor, dice así: luego Jesús le dijo a la multitud que venía: ¿acaso soy un ladrón para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo si estuve allí todos los días? Porque a Jesús le dolía más su libertad en el templo que su arresto en el Getsemaní. Porque hay gente con la capacidad de querer aparentar que tiene a Jesús como un maestro en público y en la intimidad lo tiene como el peor de los ladrones, porque se comportaban también en el horario religioso que Jesús podía enseñar con libertad, y estos parecían estar tranquilos, pero cuánto mal guardaban en el corazón. Porque atención, ser amigo no es obedecer en el horario establecido por la religión. Cuando luego provoco que Jesús se tenga que preguntar: ¿soy un ladrón acaso? ¿Por qué no me prendes en el cultico? Ojalá que la fiesta y el horario no escondan nuestras intenciones, más bien que revelen la identidad de lo que vive a solas, en el nombre de Jehová. Pasadas estas cosas, después de entregarle, llega el momento donde lo meten al concilio y le hacen muchas preguntas, un interrogatorio muy grande, pretendiendo pillar a Jesús en algo, para buscar el mínimo detalle y justificar un sacrificio que supuestamente se merecía. Y dice la palabra que al día siguiente se lo llevaron atados de las manos y se lo presentaron al gobernador Poncio Pilato. Y viendo que Jesús era condenado a la sentencia de muerte, vuelve a aparecer en escena el hombre de los negocios, Judas. Y dice la palabra: entonces Judas volvió arrepentido ante los principales sacerdotes con los que acordó la vida de Jesús y gritó: yo he pecado entregando sangre inocente. Y cogiendo las 30 piezas de plata, ahora las devuelve diciendo que no quiere terminar ese negocio. Pero ellos le responden con la frialdad que mantiene la religión y les tienen que decir: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú, que el negocio ya está cerrado. Y dice la palabra que, sabiendo que el negocio estaba cerrado, cogió las 30 piezas de plata y las arrojó allí en el suelo del templo. ¿Y qué cosas? Que las mismas 30 piezas de plata que adquiere por la vida de Jesús son aquellas que tira en el suelo del templo. Y yo decía: qué barato te has vendido, Judas,
que no has valorado ni tu propia vida, porque ya que no valoraba la amistad con Jesús, por lo menos que valore su propia vida, porque ahora llega el momento donde se cita un pasaje en el capítulo 12 de Juan y tiene que decir que 6 días antes de la Pascua se presenta Jesús en la casa de Lázaro, a quien había resucitado, y viene María y ahora rompe un frasco de nardo puro de mucho precio, y cuando la casa se llena del olor del perfume, salen de los negocios, y ahora este experto tiene que decir: hombre, esos 300 denarios habiéndolo vendido, ¿se habría podido abastecer a muchos pobres? ¡Ay! Pero claro, por allí estaba también este hombre proponiendo sus negocios. Pero Dios mío, 300 denarios dice que valía porque sabía calcular. Pero qué pena que ahora su vida la ha vendido por el precio de un esclavo. Si sabía muy bien el precio de un esclavo, ¿por qué ahora vendes tu propia vida por 30 piezas de plata? Y ahora me van a entender, porque la cosa no se queda ahora en que ha vendido a Jesús y ya está, porque volviendo a la palabra, cuando Judas llega y tira las 30 piezas de plata, las recogen del suelo los sacerdotes y ahora dicen: y cogiendo esto no se puede ofrendar porque es precio de sangre. Y ahora, mientras decían esto, salta uno aportando una idea y dice: compremos un campo al cual llamamos nosotros el alfarero. Y qué cosas, que cuando Judas sale y se quita la vida y se ahorca en aquel campo, cogiendo la horca y cayendo al suelo, ha bautizado este campo como el campo de Acéldama, poniendo ahora el negocio de su vida. Pero me llama la atención un poco de atención, porque aquí meto un poco más de información y quiero que sigan, porque es algo que a mí me hizo disfrutar. Mateo capítulo 27 y verso 7 tiene que decir: y después de consultar el negocio de las piezas de plata de los sacerdotes, compraron con estas piezas el campo del alfarero, atención, para sepultura de los extranjeros. A mí esto me hacía, digo, tengo que indagar a ver qué pasa por aquí. Cuando compraban un terreno y lo llamaban el campo del alfarero, estaban dando a entender que era un campo con tan poco valor que no merecía la pena ni cultivar ni invertir en él. Lo dejaban para enterrar a los extranjeros y peregrinos excluidos que habitaban en Israel y no tenían dónde caerse muertos. Y si algo me enseña este verso, es que el precio de sangre queda perpetuamente visible, porque hay consecuencias públicas de vender la vida y la amistad con Jesús. Y ahora me van a entender. Lucas, el médico, el que sabe de todo, lo afirma y dice que ha muerto en este lugar. En el capítulo 1 y verso 18 dice: con el salario de su iniquidad adquirió un campo que compró, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que dicho en su propia lengua se llama Acéldama, campo de sangre. Es decir, si Judas murió en el mismo campo que compró inconscientemente con su dinero, está poniéndole él mismo el nombre que se llama Acéldama. Judas murió estrenando lo que seguidamente se iba a utilizar para enterrar a los extranjeros, porque llega el verso 29 y dice así: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio puesto por los hijos de Israel para el apreciado. Porque la propia acción que tuvo hizo que Judas pertenecería al linaje de Israel, de sangre y linaje, para ponerle el precio, porque así lo decía la palabra. Pero ante los ojos de Dios y del pueblo tuvo que morir en una sucursal de tumbas para extranjeros excluidos, porque valoró tan poco la amistad de Jesús en la ciudad de los extranjeros, que cerca lo tuvo, pero que lejos se quedó. Y el Señor me lo ministraba de la siguiente manera: nosotros somos peregrinos y advenedizos, porque nuestra ciudadanía es el cielo, y así me lo enseña la palabra. Pero también tengo que decir que aquel que no valora la amistad y el nombre de Jesús, conscientemente está comprando su billete para abandonar la ciudad que le pertenece y morir en la ciudad eternamente donde habita
habitarán los excluidos del cielo. Porque Acéldama significa campo de sangre, dice la Biblia, hasta hoy. Y cuando los judíos leen esto, entienden y saben de la traición de Judas, que tiene muchas consecuencias, porque hay una sangre que clama por esto, porque el campo se ha convertido en el recordatorio permanente del pecado de Judas. Y yo digo, ¿cuántos Acéldamas tenemos personales? Porque el precio que hoy le pongamos a nuestra amistad con Jesús determinará el fin de nuestra eternidad. Por eso hoy reprendo en el nombre de Jesucristo todo Acéldama personal que te quiere quitar el billete a la ciudad que te pertenece. Iglesia, te pertenece el cielo. No vengas el billete en el nombre de Jehová. Llegando a este punto, el mensaje que es el último, el Señor me tuvo que hacer entender la importancia que tiene valorar la amistad con Jesús. Pero para concluir con el mensaje, me hizo ver cómo valoró Jesús su amistad con nosotros. Y Pablo nos enseña en Romanos que por cuanto todos pequemos quedemos destituidos de la gloria de Dios, porque nadie podía pagar nuestra deuda para hacernos justificados. Ezequiel nos tiene que presentar en el capítulo 16 y nos alegoriza como una niña recién nacida que ha sido arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de su vida, al punto de que nadie se pueda compadecer. Pero Pablo también tiene que presentar a los filipenses aquel que nos podía librar de la muerte, y ahora dice que siendo Dios no estimó como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús valoró tanto nuestra amistad que entregó su vida y quería bajo su voluntad que nuestra amistad con Él sería como la de Él con el Padre. Y esto me lo enseña en el Getsemaní la oración que hace. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean en perfecta unidad. Y a mí esto me quebrantaba, porque Jesús valora tu amistad. ¿Hasta qué punto te puedes creer esto? Jesús valora tu amistad. Ahora bien, yo me preguntaba, ¿qué es el título del mensaje? ¿Qué precio le pongo a mi amistad con Jesús? Porque Él no escatimó en entregar su propia vida por nosotros, y a nosotros nos cuesta sacrificar a la carne media hora para estar un rato con Él a solas. Y me enseñaba la Biblia que después de hacer la oración en el Getsemaní, lo han crucificado, y estando tendido en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, le queda una última petición para que el Padre se la cumpla, y tiene que decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque por aquella cruz se vertía lentamente la sangre que tenía el poder suficiente de que para cuando impactara en el cielo haría clamar hasta lo que no tiene vida. Porque dice la palabra el autor de los Hebreos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociada santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Hijo de Dios. Pero ahora dice también Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que clama mejor que la de Abel. Nunca se ha reconocido una hazaña tan heroica como la de un Salvador clavado en una cruz, clamando por aquellos que le crucifican. ¡Ay, Padre! Y yo digo, ¿no se merece que valoremos un poco más su amistad? Porque le sobran a Jesús traidores que participan del plato calculándolo todo, mientras que busca a gente que rompe el frasco con silencio. Y ahora me van a entender. Porque si veo una virtud en María, la que he dicho antes, es que la palabra me enseña literalmente que rompió el frasco con tanto silencio que los discípulos se dieron de cuenta
cuando la casa se había llenado del olor del perfume. Este es el orden que me enseña la palabra. Primero, rompe el frasco y unge los pies. Segundo, la casa se llena del olor del perfume. Y tercero, los discípulos se dan de cuenta. Pero hoy, por desgracia, hemos revertido este orden y hoy, por desgracia, se quiebran tantos frascos que solo se escuchan cristales rotos con ausencia de fragancia. Pero Dios quiera que sepamos guardar silencio, ofreciendo y ofrendando el sacrificio con fragancia que le pertenece. Porque atención, y esta frase me quebrantaba esta tarde, porque Dios prefiere oler tu fragancia que escuchar tus cristales rotos. Porque sí, así lo enseñó Jesús en la cruz. Soltó fragancia de su costado, olvidándose de todo el dolor a fin de salvarnos. Qué olor tan agradable no llegaría al cielo que allí arriba, en el monte llamado la Calavera, en aquella cruz, se vio el abrazo más entrañable de toda la eternidad. Porque en la cúspide de aquella cruz fue el escenario que grabó a fuego en la memoria del Padre el abrazo del crucificado con la iglesia. ¡Siéntete dichoso! Jesús valora tu amistad. Hoy digo, Él entregó su propia vida, que no se tenga que entristecer porque no tenemos tiempo para Él. Valora su amistad, valórale, vive de verdad en el nombre de Jehová. Este era el mensaje, con la única intención de hacerles bien. Que Dios les bendiga mucho. Porque nada se compara a ti, solo adorar. Jehová es mí. Porque nada se compara a ti, solo adorar. Jehová es mí. Kevin, que ha sido una bendición, aleluya, lo que he compartido de la palabra de Dios. Más que nunca, valora la vida de Dios en ti. Amén. No vendas tu heredad.